Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de miércoles de oración. Gracias a Dios porque llegamos hasta este día, miércoles, y tenemos la bendición de poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Hoy tendremos un programa muy interesante, tenemos un invitado especial desde Mérida, Yucatán, el contador público Javier Domínguez. Así es que los invito para que escuchen la reflexión esta noche, puedan alimentar el alma y sobre todo que podamos estar en comunión con Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Bienvenidos a nuestro programa de hoy y queremos agradecerles a cada uno de ustedes la oportunidad que nos da de poder compartir a través de este ministerio estos cantos, estas alabanzas a nuestro Dios, los mensajes de salvación que sin duda alguna son alimento para nuestra alma. Y en esta ocasión yo quiero invitarles para que compartan nuestra transmisión con todos sus conocidos y ustedes pueden tener también la oportunidad de que otros más puedan tener la bendición de seguir este ministerio y que puedan también disfrutar de los mensajes de parte de nuestro Dios. Pues hermanos, en esta noche queremos enviar un saludo para Aida Calzoncit hasta Acuña, Coahuila. Dios los bendiga. Aida, igual a tu esposo Sergio. Y enviamos también saludos para Elizabeth, que está también allá en Ciudad Acuña y pide oración por Horacio Acosta. Claro, vamos a orar esta noche. Agradecemos también a Ruth Simey, un saludo para la familia. Dios te bendiga. Dios sea con todos ustedes allá donde están. Bien, en esta noche tenemos la oportunidad de tener con nosotros nuestro invitado especial, que es el contador público Javier Domínguez. Eh, Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder tenerlo con nosotros en esta noche, de poder haber aceptado la invitación de estar con nosotros esta noche. Y sin duda alguna, Dios tiene sus siervos, tiene sus instrumentos en diferentes partes, que en algún momento cuando nos llama para poder compartir su palabra, estamos más que dispuestos. Así es que buenas noches, Javier, buenas noches. Me da gusto tenerte aquí. Están aquí conectados algunos hermanos, amigos de la red, así es que piden oración y te mandan saludos también. Dios te bendiga y pues vamos a darte el tiempo para que puedas estar con nosotros. Antes de eso, solo queremos decir, saber dónde estás, qué cargo tienes en la iglesia. A ver. Sí, pues mi nombre es Javier Domínguez, gracias, ahora te agradezco mucho esta invitación, estamos muy contentos de este tipo de ministerios que permiten difundir la palabra del Señor. Creo que se cumple hoy por hoy cuando vemos estas formas, las redes sociales que son utilizadas para bien y en este caso para difundir, qué mejor, la palabra auténtica del Señor. Y entonces me gozo en participar con ustedes porque creo que se cumple esa razón de ser que la Biblia dice en Mateo 24:14 que será predicado el Evangelio. Y en mi caso también contribuyo, al igual que cada uno de ustedes como hermanos y miembros de la iglesia, a difundir la palabra, acercándola a otras personas. Yo trabajo en la ciudad de Mérida y sirvo al Señor en el Departamento de Asuntos Legales de la Unión Mexicana del Sureste. Así que aquí estamos también, al igual que otros colegas, trabajando para la gloria del Señor. Amén, amén. Gracias a Dios por su ministerio, por su servicio en la obra del Señor. Y bueno, pues ya que los presentamos, vamos a darle el tiempo para que comparta con nosotros la palabra de nuestro Dios. Adelante. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros hermanos que se están uniendo y a quienes de alguna otra manera, a través de estos medios de comunicación, de forma diferida tal vez en otro momento, debido a que el ministerio y de que él nos refería ahorita a Abraham, que van a grabar estos mensajes y entonces cada una de las personas que participan tienen la oportunidad de que se graban los mensajes y usted los puede ver posteriormente si por alguna razón usted o su familiar no pudo estar ahora, lo va a poder hacer más tarde. Bueno, vamos hermanos a tener una consideración muy especial. Precisamente cuando hablamos de la palabra, cuando vemos a tanta gente carente de esa verdadera palabra, cuando quizá como Jesús vio cuando vivió en la tierra a las multitudes de personas que estaban precisamente buscando una palabra auténtica, aquella que reivindicara sus mejores esperanzas, pero que también le trajera una visión del presente, una, un entendimiento y superación del pasado y por supuesto una proyección de seguridad
acerca del futuro. Y ninguna palabra, ninguna filosofía, por mucho que se esfuerce, puede lograr tener todos esos elementos que se conjugan para darnos esa certeza. Y esa certeza la tenemos precisamente en la palabra del Señor. Para muchos, obviamente, no significa más que un simple libro que fue escrito en el pasado y que, pues, sencillamente para muchas personas se considera que quienes creemos en esta palabra, pues estamos perdiendo el tiempo y que evidentemente no se le ve más importancia que el valor literario que pudiera tener como un libro más de literatura, de poesía, de historias. Sin embargo, para nosotros los que creemos en la palabra, en esta la palabra auténtica del Señor, que la ha preservado a través de los diversos épocas de la historia, nos damos cuenta que hay poder en ella y el mayor testimonio es precisamente el poder transformador de la palabra. Esta noche entonces, al abordar ya propiamente el tema de esta consideración, de reflexión de este miércoles de oración, voy a pedirles que ahí donde estemos, por favor, inclinemos el rostro y oremos, por favor. Señor, damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de llegar a esta hora y ahora concretamente que vamos a abrir tu palabra, queremos ser instruidos por ti. Que la palabra, el estudio que vamos a hacer, aun cuando es breve, podamos ser que sea significativo para nuestras vidas y que pueda traernos esa bendición que tanto necesitamos. Gracias en Jesús. Amén. Mis hermanos, amigos, amados, quiero mencionarles que precisamente la Biblia tiene dos cosas de entre tantas que nos ayudan a darnos cuenta que es un libro especial, porque tiene un mensaje especial. Me refiero al hecho, por ejemplo, que si alguien quisiera dar a conocer un mensaje, hoy, por ejemplo, utilizaría, como se está haciendo, las redes sociales. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay, pues obviamente, este modelo de Zoom, el Face, el YouTube, el Twitter, en fin, una serie y una gama de herramientas tecnológicas virtuales que permiten el acercamiento, la comunicación. Sin embargo, mucha de esta comunicación a veces también tiene el riesgo de que no es auténtica, a veces es media verdad, a veces es verdad completa y evidentemente nosotros tenemos que filtrar esa información porque puede ser que esa información no sea completa. Sin embargo, en la mente de Dios, en la maravillosa mente de Dios, ¿cómo podía el Señor transmitir una información valiosa tomando en cuenta que los seres humanos, si bien tenemos todos el mismo origen, ¿verdad? Nuestro pasado histórico en Adán y Eva, la primera pareja que Dios crea de seres humanos, sin embargo también tenemos el hecho de que cada persona tiene la capacidad de pensar libremente. Y entonces, bajo esa tesitura, bajo esa lógica, ¿cómo podría, cuando se multiplican los seres humanos, ¿verdad? Y se van a diferentes lugares, y entonces hay diferentes razas y ahora, como sabemos, también diferentes idiomas, ¿cómo podría el Señor alcanzar a todas esas personas? Sin duda alguna era un desafío. Por otro lado, también, ¿cómo poder alcanzarlas cuando hay personas que tienen obviamente mayor cultura que otros, que tienen diferencias de tipo social o económico, además de los idiomas que acabo de referir? ¿Cómo podían ser alcanzados? Si Dios hubiera utilizado, ¿verdad? Siendo el experto, siendo el conocedor, siendo pues el que creó este mundo con toda su complejidad, pues quizá la lógica sería que los libros, por ejemplo el Génesis, para explicarnos la creación, si alguien es biólogo, le hubiese gustado saber cuáles son esos procesos biológicos de las células que se unen con otras células y que crean órganos, o crean tejidos primero y después órganos, y todo un complejo sistema, ¿verdad? Como hoy tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema urinario, qué sé yo, ¿verdad? Todos los aparatos que conforman nuestro cuerpo. Era lógico que para ese tipo de personas del área de la salud, a ellos les hubiera gustado que el Génesis narrara esas especificaciones acerca de esas dudas que quizá podrían surgir o de ese interés de saber cómo fue creado el ser humano y cómo existió la vida.
Pero si alguien es, por ejemplo, del área de sociales, pues le gustaría saber cómo hubo esas interrelaciones que hoy estudiamos en la sociología. Y así cada una de las ramas del saber a la que cada una de las personas hoy tienen acceso, pues les gustaría saber esos elementos. Y sin embargo, lo interesante es que la Biblia tendría el riesgo de ser un libro totalmente técnico para cierta profesión, pero desconocido para las demás personas. Y en ese afán, y en ese punto donde Dios tiene que buscar un punto común para hacerle llegar al ser humano la palabra, el mensaje adecuado a su necesidad como ser humano. No tanto, fíjense bien, no tanto en el ambiente de su profesión, porque repito, los que estudiamos, por ejemplo, el área de sociales y de humanidades, pues quisiéramos saber aspectos de esa índole, pero para el físico, para el que estudió física, evidentemente sus procesos serían las leyes de la física, y así cada una de las diversas profesiones o áreas de estudio. Y lo interesante es que Dios acercó su palabra al ser humano, no solo al intelectual. Y eso es lo interesante de la Biblia. De tantas cosas que tiene interesantes, eso es interesante. Porque nótese, dedica dos capítulos del Génesis para explicar el proceso por el cual la tierra fue creada, la materia existió, luego existió la vida, existieron las plantas, existieron los animales que están en el aire, los que están en el mar y los que están en la tierra. Y todo ese proceso el Señor nos los explica en el Génesis que escribió Moisés en un solo capítulo, y en el 2 nos da más detalles de la creación del ser humano. Solo 2 capítulos. Pero es interesante que nos regala todo un libro, el libro de Levíticos, para explicarnos el proceso de la salvación, que había que tener para ser perdonado un sustituto que recibía la carga, la penalización del pecado. Y eso eran los sacrificios de animalitos o de aves, según sea el caso, que están explicados en el libro de Levíticos. Es interesante que para eso el mensaje, en el caso de Moisés, está 40 días en el monte Sinaí para recibir la instrucción de Dios. Nótese entonces que Dios le da más importancia a aquello que tiene que ver con mi necesidad como ser humano. Y eso es maravilloso, porque permite a cada uno, de acuerdo a nuestro conocimiento, que vayamos creciendo y vayamos descubriendo la verdad de Dios, pero la verdad que todo mundo tiene acceso es la de la ciencia de la salvación. Noten, por ejemplo, hermanos, amigos, si el Señor quisiera explicarnos lo negativo que es separarse de Dios, y que la Biblia le llama a eso pecado, porque precisamente dice que nuestros pecados son como trapo de inmundicia, y también dice que nuestras rebeliones han hecho separación entre Dios y nosotros. Y esas separaciones, al separarnos de Él, obviamente quedamos en oscuridad y practicamos las cosas malas. ¿Cómo podría explicar Dios todos esos fenómenos? ¿Por qué área de conocimiento abordaría ese tema? Serían un montón de libros. Hoy, por ejemplo, los que tenemos acceso al ambiente de derecho, los que hemos estudiado esas áreas, pues obviamente tenemos un montón de volúmenes que llenan nuestras bibliotecas, nuestros libreros, acerca de esos volúmenes, dependiendo cada una de esas áreas. Y obviamente son temas complejos. ¿Cómo Dios abordaría ese tema? Para indicarnos que el homicidio es negativo y que es producto de primero esa separación, y entonces esa envidia, ese orgullo nos lleva a agredir a otras personas. ¿Cómo podría explicar Dios que eso era malo y que era el resultado de separarnos de Él? Bueno, justamente lo narra en el capítulo 4 del libro de Génesis para indicar que Caín mata a su hermano Abel. Y a través de esas historias de seres humanos como tú y como yo, que le cobran sentido, aun cuando esa historia es del pasado y que han pasado muchos años. Sin embargo, esa historia tiene sentido porque narra justamente una situación que hoy, para ti y para mí como ser humano, sigue siendo la misma. Es decir, el orgullo, la vanidad, la envidia, todas esas cosas negativas que lastiman nuestro cuerpo,
nuestra mente y que dañan nuestro cuerpo y que nos llevan a hacer acciones diversas de las cuales son aborrecibles y que muchas veces obviamente nos parecen a nosotros mismos terribles, porque lo son. Entonces, hermanos, amigos, es increíble que Dios quisiera explicarnos eso, hubiera tenido que llenar volúmenes, y lo hace a través de historias de seres humanos que se entrelazan en esas experiencias, en aceptar o no el mensaje de Dios. Y ahí tenemos entonces a un Caín que rechaza la verdad de Dios y entonces rompe su relación con Dios, y eso lo lleva a tener que vengarse, y como no podía hacerlo contra Dios, lo hizo justamente contra su hermano. Y entonces separa la familia. Y entonces encontramos después a una generación que se separa, ¿verdad? Y se crea un ambiente de, en este caso, de promiscuidad, un ambiente donde hay hombres que tienen varias mujeres, ¿verdad? Y entonces encontramos que esta situación es de la descendencia de Caín, y Dios nos muestra de nueva cuenta cómo esta situación de perversión lleva al ser humano a un caos y él tiene que intervenir. Y tenemos el caso, por ejemplo, de cómo Dios puede mostrarnos la importancia de que los seres humanos tengan alguien en común para acercarse a Dios. Y entonces Dios nos muestra en el capítulo 12 de Génesis, por ejemplo, que Dios invita a un joven, ¿verdad? Bueno, ya no era tan joven, me refiero a Abraham, ¿verdad? Que viene a ser el patriarca de una nación que Dios va a constituir, y que lo invita a salir de su tierra cuando él ya era rico, pero le iba a dar justamente una promesa, y en virtud de esa promesa, él destaca un elemento fundamental que es la fe. Y entonces, a través de una historia, el Señor nos narra la importancia que contiene el escuchar la voz de Dios. Y repito, cada una de esas experiencias se van mezclando para enseñarnos lo valioso que es seguir a Dios, pero también lo triste que es rechazarlo o desviarse, aunque solo sea por una vez. El caso, por ejemplo, del mismo Abraham, que lamentablemente, a pesar de ser el líder, ¿verdad?, quien habla con Dios, tiene el caso en el que varias veces, ¿verdad?, él miente porque duda de Dios. Y Dios, a pesar de eso, lo sigue tomando como su siervo y lo hace llegar justamente a todos los lugares que necesitaba que Dios mandara a él como misionero. Encontramos entonces a él como una persona que intercede por la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Cuando Dios tiene que emitir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, vemos ahí la figura de un Abraham, que es como la figura de Jesús, que es la que vamos a encontrar más tarde, ¿verdad?, en aquel que intercede, como dice el libro de Hebreos. Así que, hermanos, es interesante pues que Dios, queriendo mostrarnos todos estos conceptos que son motivo de estudio hoy en el ambiente de la teología o en el ambiente de la sociología o en cualquier otros ambientes, nos los narra de una manera sencilla para enseñarnos dos cosas. Por un lado, la gravedad del pecado, pero por otro lado también, como dice el San Pablo, la sobreabundancia de la gracia que permite que podamos nosotros ser rescatados, y que también nos hace ver, como le hizo ver a Abraham, el ideal de Dios. Y esto nos ayuda, hermanos, porque nos hace ver nuestro pasado no como algo negativo, no como una célula al azar, como dice la teoría de la evolución, sino como que fuimos creados por la mente maravillosa de Dios en un mundo perfecto, que cayó, sí, y Dios no lo niega, y parte de allí precisamente para rescatar a la raza humana y a esta creación, y justo cómo lo lleva esto a entregarse en la persona de Jesús. Y justamente de eso habla la Biblia, para demostrar lo grandioso, el tremendo rescate que tiene que hacer Dios para salvarnos. Queridos hermanos, esto que tomaría, repito, libros enteros para entender estos conceptos, Dios nos los regala a través de estas bellas historias y mensajes que la Biblia tiene, para que podamos aprender nosotros, independientemente de nuestra cultura, de nuestra posición social, de cualquier otra diferencia que los seres humanos a veces hacemos en categorías, podamos tener todos acceso al conocimiento maravilloso de la salvación. Y bueno, ahora quiero referirme a la segunda parte de mi mensaje esta noche, y es el hecho de que mientras vivimos en esta tierra, cuando hemos alcanzado ya este concepto de la salvación y entregado nuestra vida a Dios, surgen
en nuestra mente muchas veces la duda de decir, si yo sirvo a Dios, ¿por qué a veces las cosas salen mal? Hace unos días yo hablaba con una persona que me decía, ¿por qué Dios permite que los buenos también sufran? Y queridos, cuando abrimos la palabra de Dios, encontramos no solo esto que acabo de mencionar, la manera tan maravillosa que Dios tiene para enseñarnos, sino también la manera maravillosa que Dios tiene para guiarnos. Vayamos conmigo, por favor, al libro de Daniel, el capítulo 1, y veamos lo que el Señor tiene concretamente en la segunda parte de nuestro mensaje. Hemos visto entonces la primera parte, un Dios que alcanza al ser humano con el mensaje que él necesita de una manera sencilla, pero también profunda. Por eso esas historias nunca van a dejar de ser maravillosas porque narran, ¿verdad? Narran la manera en que Dios quiere salvar. Pero ahora, si ya somos salvos, si ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, la pregunta es, ¿cómo vivimos en esta tierra? Y aquí está lo maravilloso. Noten ustedes lo que dice el libro de Daniel, capítulo 1, ¿verdad? Lo siguiente, 1:1. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel está contándonos esta historia. Daniel es un historiador, es un profeta, es un siervo de Dios. Por la gracia de Dios y sus conocimientos, él llegó a ser ministro en la corte de Babilonia y también después con los persas. Y obviamente viviendo en Babilonia y después en los demás lugares donde vivió, da lugar a que él sea un eminente asesor de estos reyes tan importantes de este lejano oriente. Nótese entonces que el versículo 21 de ese mismo capítulo 1, él dice, así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel nos está contando, y algunos historiadores y comentaristas dicen que Daniel escribe este libro, ¿verdad? Quizá, como lo refiere el versículo 21, quizá cuando ya habían pasado los años, ya había muerto Nabucodonosor y también ya había pasado la gloria de Babilonia y ahora estaban bajo el dominio medo-persa. Y Daniel sigue en esa corte sirviendo y obviamente teniendo contacto con estos reyes tan famosos como fue el rey Darío, como fue el rey Artajerjes, como fue el rey Ciro. Y nótese lo siguiente. La conclusión a la que llega Daniel, en el versículo 1 dice él, para empezar su narrativa, en el tercer año del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Los historiadores dicen que fue en el año 605, otros dicen que el 606 antes de Cristo, que viene Nabucodonosor. Nabucodonosor era una persona, hijo de un rey llamado Nabopolassar, y que evidentemente tenían su sitio de reinado, ¿verdad? En lo que se conoce en la historia como el imperio neobabilónico, ¿verdad? En lo que ahora sería la zona de Irak, ¿verdad? El país de Irak. Entonces, ellos dominaban esos territorios y expandieron sus conquistas hacia la zona del cercano oriente, es decir, la zona de Palestina. Esta zona estaba dominada por los egipcios, ¿verdad? En aquellos tiempos los egipcios eran un imperio también poderoso y obviamente los babilonios, viniendo del lejano oriente, del Medio Oriente y del Medio Oriente en este caso, vienen entonces de la zona de Babilonia a atacar a los egipcios que tenían dominada esta zona. Y entonces, fíjense lo que pasa. Resulta, dice la historia, que Nabopolassar se enferma y no puede venir con su hijo Nabucodonosor y le encarga entonces a Nabucodonosor que dirija esta conquista, ¿verdad? Y ataque contra los egipcios. La historia dice que él ataca la zona del norte de lo que es el Líbano, ¿verdad? Y ahí había una población llamada Carquemis o Carquemis, y entonces la ataca y siendo muy estratega, muy excelente militar, Nabucodonosor logra hacer que se rindan los egipcios y obviamente toma control militar de esta población. Y entonces sucede algo interesante. Los judíos, ¿verdad? El pueblo judío
Ya ustedes saben que Israel, las 10 tribus habían sido vencidas por los sirios, y entonces los judíos, el único reducto del reino de Judá, ¿verdad?, confiaba en el apoyo de Egipto, y por consiguiente resulta que después de esa conquista en Carquemis, Nabucodonosor baja para conquistar los demás pueblos. Sin embargo, sus mensajeros le mandan avisar que su padre, enfermo ya, ha muerto. Y entonces él tiene que regresar, ¿verdad?, inmediatamente, y hace su viaje de regreso a Babilonia, precisamente para tomar el reino y ser el nuevo rey de Babilonia. Y entonces encarga a sus generales que tomen prisioneros a varios de los nobles, ¿verdad?, de Judá, y allí estaba reinando Joacim, que es sometido. Los registros históricos dicen que fueron 3 incursiones en las que llegaron los babilonios. Esta fue la primera. Hubo una segunda y una tercera. En la tercera es cuando destruyen por completo el templo de Salomón y se llevan a las últimas personas que había en Judá para llevarlas como esclavos a Babilonia. En esta primera incursión, los soldados de Nabucodonosor se llevan a varios jóvenes. ¿Y qué creen, hermanos? Entre esos jóvenes se llevan a Daniel y a sus amigos. Gente que era honesta, gente que servía a Dios, gente que estaba realmente en comunión con Dios, que eran justos delante de los hombres y delante de Dios. Y Daniel está contando lo que sufrió. No narra todos los detalles, pero tenemos que imaginarnos lo que es una guerra. Obviamente atacan a su pueblo no tiene capacidad de tener resistencia. Egipto ha sido vencido allá en Carquemis, y los babilonios obviamente tienen mayor poder militar, mayor estrategia, y en consecuencia Daniel, junto con otras personas importantes de la nobleza, son arrancados de su familia, arrancados de su patria y llevados más o menos 600 kilómetros a pie para ir a la zona de la Mesopotamia, la zona de Babilonia. ¿Me explico, hermanos? Qué tremendo debió ser. Nosotros solamente leemos a veces los versículos y las historias como si no trascendieran. Pero, hermanos, detrás de esas historias hay vidas, hay sufrimiento, así como también hay alegrías. En este caso fue tristeza. Y Daniel está contando lo que sucedió. No pudieron resistirse. Y dice el rey, vino entonces Nabucodonosor, repito, ya Nabucodonosor se había ido, pero se le atribuye a él porque él era el que dirigía y la estrategia, y en consecuencia estos soldados se llevan a Daniel junto con sus demás compañeros. Lo que quiero resaltar aquí es que esta sería una historia de la realidad, de lo que todo mundo ve. Muchas veces hay gente, y usted mismo, cuando pasa por algún problema de enfermedad, cuando pasa por algún problema de problema financiero, tal vez un problema del empleo, tal vez tu negocio, tal vez, no sé, alguna carencia, alguna situación que hace que uno tenga un nudo en la garganta por la desesperación, por las limitaciones que esto implica. Quizá en tu familia se necesitan algunos otros recursos y no los tienes, y pareciera que el cielo está cerrado. Y en esa circunstancia es la que nos está narrando justamente Daniel. Pero la diferencia es que Daniel es una persona justa, es una persona que busca a Dios, es un joven que no tiene explicación para muchas cosas como estas, ¿verdad? Y que sabe que esta situación se debe a la mala dirección que tiene, en este caso, el rey, ¿verdad? Que ha dejado a Dios y que por ende, ¿verdad? Al quitarse la protección de Dios, son presa fácil, en este caso, de los babilonios y su estrategia militar. Si esta fuera la historia, es la misma historia que la historia de tu vida, tal vez la mía o la de cualquier persona, amigo conocido tuyo, que está pasando por situaciones. Pero amigos, cualquiera diría que esa es la historia que esta es la historia y la narrativa de la realidad.
Y por supuesto que esa es una realidad. Pero ahora nótese, fíjense lo que dice el versículo 2. Si solo nos quedáramos con el versículo 1, tendríamos una visión corta, pero nótese el versículo 2. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que aquí se abre el panorama distinto. Daniel nos está narrando lo que sucede en el plano horizontal, en el mundo donde los seres humanos dominan, el mundo donde nosotros a veces lloramos, donde a veces tenemos tristezas y pensamos, como todos los demás, que ese es el mundo único en el que vivimos. Pero Daniel, ¿verdad? Como todo escritor bíblico, nos abre la visión, como en el caso del Apocalipsis, donde de pronto están narrando algo que sucede en la tierra y de pronto te narran lo que sucede en el cielo. Y entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 12, donde dice, Juan dice, vi entonces en el cielo una manifestación, una mujer vestida de luz, así, así, así. Así también aquí, de pronto, como en el caso de Génesis 22, donde de pronto estamos viendo a un padre que está obedeciendo a Dios y va a ofrecer a Isaac, Abraham va a ofrecer a Isaac, y de pronto hay una voz que viene del cielo. Entonces, esa narrativa de donde te narran lo que está sucediendo en la tierra y de pronto cómo se entrelaza, ¿verdad? Para narrarte lo que sucede en el cielo. Aquí también Daniel nos dice, en la tierra está pasando todo eso y todo el mundo dice, pues sí, no somos capaces, Dios nos ha abandonado y todo el mundo a veces echándole la culpa a Dios y demás. Y uno también como creyente pudiera estar diciendo, como Job, Señor, yo no hice nada malo. Y lo maravilloso de esto es que Daniel nos regala la narrativa del versículo 2 para dejarnos claro. Dice la Biblia, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es decir, no fue la capacidad de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor hubiera podido tener toda la capacidad, como cuando se acuerdan ustedes que Ezequías, obviamente pariente de Joacim, Ezequías, el bisabuelo, ¿verdad? Su padre era, Ezequías dio a luz a Josías, y Josías era padre de Joacim. Entonces noten, cuando el abuelo tuvo problemas, Dios sencillamente intervino ante un ejército numeroso, porque obviamente Dios tiene todo ese poder. Pero ahora aquí la Biblia dice, Nabucodonosor pudo atacarnos, o su gente pudo atacarnos, y nos venció no por la estrategia de ellos. Dice claramente, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar conscientes. Este mundo en el que vivimos es el mundo real, sí, es cierto, pero para nosotros tenemos que verlo, las cosas que nos suceden o las cosas que van a suceder, tenemos que verlas en el ambiente donde Dios las ve. Que en medio de las pruebas o dificultades que estemos pasando o que vayamos a pasar, no perdamos de vista el ambiente en que Dios las ve. Y que Dios nos permita ver las cosas como Dios las ve. Hay cosas que no podemos explicarnos cuando pasamos por alguna situación delicada o difícil, pero Daniel nos invita a ver las cosas como Él las vio. Por eso cuando Él escribe este libro, pasado ya los años, Él puede darse cuenta y testifica que del versículo 1 es la historia tal como cualquier persona la narraría, pero en el versículo 2 es cómo la narra alguien que ha creído en Dios y que se ha mantenido en Él. Y queridos, al cerrar este mensaje esta noche, no perdamos de vista la gran oportunidad que Dios nos da de llegar al conocimiento de la salvación que ya vimos en Génesis, pero también al conocimiento de la dirección de Dios, cómo Dios nos conduce mientras estamos en esta tierra. Y en ese proceso, ¿verdad? El Señor quiere que veamos las cosas como Él las ve. Y esto es maravilloso. Y cierro esto recordando, ¿se acuerdan el caso de Eliseo? Eliseo está en una ocasión cercado por los ejércitos sirios y su siervo viene corriendo para decirle, amo, estamos perdidos. Hay multitud de soldados sirios que vienen tras nosotros. No tenemos protección, solo nosotros dos. Estamos perdidos, vamos a morir. Y le dice, Eliseo muy tranquilo, le dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Me imagino yo. Oye, ¿me puedes traer el rollo de la palabra de Dios? Vamos a orar. Y él dice, pero Señor, ¿no estás consciente que allá afuera estas personas nos van a tomar prisioneros? Se acabó nuestra historia, vamos a morir.
Y él le dice, Señor, por favor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y entonces la Biblia dice que Dios le abrió los ojos aquí así y pudo ver que entre Eliseo, o sea, su casa, y los soldados había en medio una gran cantidad de carros de fuegos y sobre ellos los santos ángeles de Dios que estaban ahí para proteger. Queridos hermanos, cerramos pues este mensaje diciendo claramente, no perdamos de vista la visión que Dios quiere darnos en esa cercanía, en esa confianza. Por eso la oración y el estudio de la palabra debe ser permanente. En medio de las dificultades, de la duda o de la incertidumbre, no dudemos del conocimiento que Dios nos ha dado, ni de esta palabra maravillosa que puede transformarnos. No perdamos la fe y permitamos que Dios nos muestre su camino y su visión de las cosas como Él las ve, como se la mostró Dios a Daniel. Dios les bendiga. Amén. Hermoso mensaje que tenemos esta noche y sobre todo saber de que Dios siempre está al pendiente de nosotros y es solamente por su gracia que nosotros avanzamos en este camino de fe rumbo a la patria celestial. Vamos a compartir un canto y después de este canto vamos a terminar con la oración final, no sin antes recordarles que tenemos la oportunidad de orar unos por los otros y esta noche vamos a orar por las peticiones que tenemos. Escuchemos este canto. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciega, mas hoy veo yo, perdida y Él me halló. Su gracia me enseñó a vivir, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando al fin por hijos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre su gracia que me salvó, su gracia que me salvó. La gracia de nuestro Dios nos da la oportunidad de poder acercarnos ante su presencia y poder clamar y poder reclamar esas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Vamos a terminar en esta noche y vamos a orar por la familia de Elizabeth, vamos a orar por el hermano Simeón Lara. Él se encuentra muy delicado de salud, su familia pide oración por él y también vamos a pedir la oración por la familia ¿dónde está aquí? Calzoncid, allá en Ciudad Acuña. Vamos a orar por ellos esta noche, así que voy a invitarte
Javier, para que hagas la oración final y puedas incluir estas peticiones de oración allí y que pues nuestro Dios haga la obra de acuerdo a la fe que pongamos en él. Adelante. Claro que sí. Oremos entonces. Amante Padre, muchas gracias porque nos das tu palabra. La palabra tuya se ha abierto para decirnos, Señor, que tú tienes el control. Puede parecernos a nosotros que estamos a veces quizás sometidos a presiones difíciles, que pueden hacer que tengamos dudas, puede ser que estemos llorando, puede ser que estemos padeciendo, y sin embargo, Señor, tú nos invitas a confiar en ti. Nos invitas a depositar nuestro ser entero en tus manos para que como Daniel podamos ver las cosas desde el ángulo que tú las ves. Asimismo, Señor, precisamente por la fe, hay hermanos que esta noche están pidiendo de manera concreta que tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo pueda hacer y obrar en la vida de las personas. Nos referimos a Elizabeth, que ha mencionado la necesidad particular que tiene. Y Señor, tú sabes si tiene que ver con ella o con su familia o con alguna persona conocida. Te rogamos, oh Dios, que en tu infinita misericordia toques y atiendas esa necesidad según tu voluntad y pueda manifestarse tu poder en este caso y sea un testimonio de fe. Asimismo, Señor, para la persona que ha sido referida, la familia Calcin, que tiene una necesidad allá en Ciudad Acuña, Señor, te rogamos, oh Dios, que tú puedas, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, darles a ellos la protección y la indicación correspondiente. Hay una tercera familia que ha sido mencionada, que yo ahora no recuerdo el nombre, sin embargo, Señor, tú sí lo sabes, tú sí lo conoces y sabes la necesidad y queremos rogarte que en medio de esas problemáticas de salud que han referido, Señor, tú puedas mostrar tu bendición. Y tu poder maravilloso va a hacer que esta persona sane, manifiéstalo así a su familia y que los médicos o los tratamientos que están siguiendo puedan dar como resultado su restablecimiento. Pero también, Señor, ayúdanos a reconocer si de una u otra manera la decisión fuera distinta. En cada caso, Señor, aceptemos nosotros tu dirección y tu cuidado y que cada situación sea una oportunidad para desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra, haciendo pacto de nuestra vida con cada una situación. Y quienes de una u otra manera tal vez no pudimos expresar nuestras necesidades particulares aquí en público, también, Señor, tú sí las conoces y, Señor, queremos que seas propicio a cada situación en particular. Que esta noche que nos hemos gozado en tu palabra, en los cantos, en toda esta adoración a tu nombre, podamos continuar en este proceso y en este ministerio que ayuda, Señor, a unificarnos para seguir aprendiendo de tu palabra mientras estamos en esta tierra y sabiendo que marchamos hacia la Canaán celestial. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, contador Javier Domínguez, muchas gracias por su apoyo, por este hermoso mensaje. Mandan muchos saludos diferentes hermanos y amigos aquí en las redes. Les gustó el mensaje y te mandan muchos saludos, abrazos a la familia Zulbarán, Polo está aquí, Margarita, Tutsimei, mucha familia y muchos amigos que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje y que más adelante lo van a seguir escuchando. Está siendo transmitido en este momento en vivo en Facebook, así es que gracias a Dios porque ellos se conectaron y están al pendiente de las transmisiones. Dios les bendiga, gracias una vez más, un abrazo, bendiciones para la familia, que nuestro Dios siga dirigiendo tu ministerio allí donde estás. Y hermanos, pues nos despedimos y los esperamos el día viernes a las 8 de la noche en nuestra siguiente transmisión. Que el resto de esta semana nuestro Dios guíe nuestros pasos y nos acompañe a cada momento. Dios les bendiga.